Si siempre terminas con hombres que te hacen sentir invisible, no es mala suerte. Es un patrón. Y lo más duro es que ese patrón se repite sin que tú lo elijas, al menos no de forma consciente. Al principio, parece alguien distinto. Fascinante. Seguro de sí. Misterioso, pero encantador. Te mira como si fueras única, hasta que dejas de serlo. De pronto ya no responde igual. Ya no está tan presente. Ya no siente como tú. Y tú, en lugar de alejarte, te esfuerzas más. Le escribes más. Le justificas más. Le amas más. Como si el amor fuera algo que se gana a base de insistencia. Entonces te preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre es con hombres así? Hombres que desaparecen cuando más los necesitas. Hombres que te usan como espejo, pero nunca te miran de verdad. Y aquí es donde empieza la verdad que duele. Tal vez no es que te gusten los narcisistas. Es que hay algo dentro de ti que se siente atraído por lo imposible. Que confunde el rechazo con un reto. Que interpreta la indiferencia como una invitación a dar más. Porque en el fondo, no estás buscando solo amor, estás buscando aprobación. Tal vez, desde muy temprano, aprendiste que para ser amada tenías que esforzarte. Que el amor no era algo que llegaba, sino algo que se merecía. Que si alguien se alejaba, era tu culpa. Que si alguien no te veía, era porque no era suficiente. Y ese guión, silencioso pero poderoso, se vuelve brújula. Te lleva directo hacia hombres que te hacen sentir como te sentiste alguna vez, invisible, ignorada, hambrienta de atención. No porque los necesites, sino porque tu deseo se educó en la carencia. Y el narcisista tiene justo eso que activa tu herida: frialdad, distancia, desdén. No ama, se protege. Y tú no estás amando, estás intentando sanar. Amar no debería doler tanto. No debería sentirse como una competencia para ser vista, ni como una lucha para ser elegida. Pero si siempre terminas con hombres así, tal vez no es que lo elijas por placer. Es que lo eliges porque tu inconsciente todavía cree que ese amor imposible te va a salvar. Pero, ¿y si ese deseo no nace del presente, sino del pasado? Hay una verdad incómoda en el amor: no siempre elegimos a quien nos hace bien, elegimos desde donde fuimos heridos. Y aunque parezca que es el corazón el que decide, Freud decía algo distinto: el yo no es dueño en su propia casa. Es decir, no somos tan libres como creemos cuando se trata de amar. La elección de objeto, como la llamó Freud, no es un acto racional. Es una repetición. Un eco emocional. Una búsqueda inconsciente que intenta cerrar una herida con el mismo tipo de dolor que la creó. Por eso, no es casualidad que te atraigan los hombres que más te duelen. Los que no se entregan. Los que te hacen sentir pequeña, insuficiente o fuera de lugar. Ellos no son nuevos. Representan algo antiguo. Algo que ya conoces muy bien. Freud distinguió dos grandes tipos de elección amorosa: amar lo que se parece a uno mismo, amor narcisista, y amar lo que a uno le falta, amor anaclítico. Pero también habló de otra cosa: la tendencia a repetir. Repetimos aquello que no pudimos resolver. Y muchas veces, el narcisista encarna justo ese vacío pendiente. Porque él no se entrega. No se deja alcanzar. Parece completo, autosuficiente, como si nada lo tocara. Y eso, para una persona que creció deseando ser vista, puede volverse adictivo. El narcisista representa el ideal inalcanzable. Un ideal que, si logras conquistar, te haría sentir, al fin, valiosa. Como si al ganarte el amor de alguien tan frío, tan difícil, tan indiferente, pudieras demostrarte a ti misma que vales. Que mereces ser amada. Pero ese ideal es una trampa. Porque no está hecho para amar. Está hecho para protegerse. Desde el psicoanálisis, el narcisismo no es solo vanidad. Es una defensa. Un modo de blindarse. Freud lo explicó con claridad: el narcisista se ama a sí mismo no porque se sienta suficiente, sino porque necesita proteger su yo frágil del dolor del vínculo real. Por eso no puede entregarse del todo. Por eso siempre se reserva algo. Porque amar al otro implicaría exponerse, abrirse, y eso lo aterra. Y tú, sin darte cuenta, no estás buscando amor auténtico.
Estás buscando que alguien te valide. Que alguien, por fin, te elija como no te eligieron antes. No estás esperando una relación, estás esperando una reparación. Ese es el centro del conflicto. El narcisista no ama, se protege. Y tú no deseas amor, deseas aprobación. Te parece amor, porque te consume, porque te duele, porque te obsesiona. Pero en realidad, es otra cosa. Es el deseo de ser suficiente para quien no tiene nada para dar. Es el anhelo de que alguien imposible te confirme que vales, que importas, que eres digna. Y eso no es amor, es lucha. Freud decía que las relaciones amorosas activan nuestros primeros vínculos afectivos. Es decir, nuestra forma de amar tiene raíces en la infancia. Si en ese tiempo te sentiste ignorada, comparada o emocionalmente sola, tu deseo quedó marcado por la necesidad de ser vista. Entonces, años después, no buscas amor tranquilo. Buscas amor que apriete esa misma herida, para intentar cerrarla. Como si revivirla una vez más, pero con un final diferente, pudiera liberarte. Pero no es así. Lo que duele no sana por repetirse. Sana por comprenderse. El narcisista entra en escena como el reflejo de una herida no resuelta. Fascina porque mantiene la distancia justa, la suficiente para parecer deseable, pero nunca accesible. Y eso te atrapa. Porque cuando alguien te rechaza, lo que se activa no es solo el deseo, es el trauma. Y lo confundes con amor. Hay quienes creen que el deseo es pasión, chispa, química. Pero Freud decía que el deseo puede ser también una distorsión. Una forma en que el inconsciente intenta resolver lo irresuelto. Por eso, muchas veces, lo que más deseas es justo lo que más daño te hace. Porque no estás deseando al otro. Estás deseando cerrar la herida. Y en esa lógica, cuanto más inaccesible es alguien, más deseable se vuelve. No porque te guste que te ignoren, sino porque tu inconsciente aprendió a amar bajo esas condiciones. En silencio. Desde lejos. Esperando el momento en que, finalmente, alguien se dé cuenta de que merece ser amada. Pero el problema es que el narcisista no está buscando ver a nadie. Solo quiere que lo vean. Y mientras tú te desgastas dando, explicando, demostrando, él simplemente recibe. Porque no quiere un vínculo, quiere una fuente. Y tú, sin saberlo, te conviertes en eso. En la fuente que lo valida. Que lo alimenta. Que lo sostiene. Pero ¿quién te sostiene a ti? No es tu culpa. No lo elegiste con intención. Pero entenderlo, es el primer acto de libertad. Te ha pasado más de una vez, te esfuerzas en gustarle a alguien que nunca mueve un dedo por ti. Estás pendiente, esperas su mensaje, interpretas silencios como si escondieran algún misterio profundo. Le das vueltas a cada palabra que dice, aunque ni siquiera te pregunte cómo estás. Idealizas a quien te ignora. Lo ves y te llenas de dudas, ¿por qué no te mira como tú lo miras? ¿Por qué, cuando por fin te escribe, lo sientes como una recompensa? Como si hubieras hecho algo bien. Como si, de pronto, tu existencia importara. Y cuando aparece, aunque sea por unos minutos, todo tu cuerpo se activa. No es ternura. No es calma. Es ansiedad disfrazada de deseo. Porque en el fondo sabes que no se queda. Solo aparece cuando necesita algo. Validación, compañía, atención. No a ti. Solo eso que tú le das. Pero tú sí te quedas. Aunque duela, te quedas. Freud explicaba que hay una dimensión infantil en la manera en que nos vinculamos, una parte nuestra que sigue esperando algo que no se dio en el pasado. Y esa espera puede proyectarse en relaciones presentes como una búsqueda desesperada por ser elegida. Por eso, aunque él no te vea, tú sigues ahí. Porque su indiferencia no solo duele, despierta una herida que ya conoces. Una que se activa cada vez que no te eligen, cada vez que tienes que hacer méritos para sentir que mereces afecto. Y así entras al mismo círculo, una y otra vez. Esperas que esta vez sea diferente. Que cambie. Que te vea. Que por fin entienda todo lo que vales. Pero no es amor. Es lucha. Una lucha por ser suficiente para alguien que no está disponible emocionalmente, porque eso es lo que aprendiste desde muy temprano, que para merecer amor, hay que ganárselo.
Que hay que esforzarse, complacer, esperar. Que amar es sacrificarse. Y claro que duele. Porque no estás recibiendo nada real. Lo poco que él da, una mirada, un mensaje, una promesa vacía, se vuelve inmenso, no porque sea valioso, sino porque tú estás emocionalmente hambrienta. No porque seas débil, sino porque te quedaste esperando demasiado tiempo algo que nunca llegó. Y ahora crees que si logras que él te elija, se va a cerrar esa herida. Como si ese sí que nunca llega pudiera reparar todos los no que se acumularon en tu historia. Pero no va a pasar. Porque él no puede elegirte. No porque no valgas, sino porque no sabe elegir a nadie. Porque está demasiado centrado en su imagen, en su reflejo, en su necesidad de ser admirado, no amado. Y tú, mientras tanto, crees que si te esfuerzas lo suficiente, vas a lograr que te vea como algo más que una opción temporal. Pero no. No es amor. Es necesidad. Y la necesidad no se sacia con alguien que no tiene nada para dar. El narcisista no construye vínculos, construye espejos. Necesita verse en el deseo del otro, sentirse admirado, importante, invulnerable. Y tú, sin querer, le das justo eso. Te conviertes en ese espejo que le devuelve una imagen idealizada. Pero ¿dónde estás tú en esa relación? ¿Dónde está tu deseo, tu valor, tu voz? Estás escondida. Entregada. Perdiéndote en un intento de ser suficiente para alguien que no puede ver más allá de sí mismo. Y en esa entrega silenciosa, crees que estás amando. Pero lo que estás haciendo es sacrificarte. Esperas que, al demostrar cuánto puedes dar, él finalmente te vea como indispensable. Pero él no está buscando a alguien para amar. Solo necesita a alguien que le alimente el ego. Y tú, con toda tu necesidad de ser vista, encajas perfecto en ese papel. Freud hablaba de esto como una fijación inconsciente. Una especie de bucle emocional donde el sujeto, es decir, tú, no elige desde el presente, sino desde el pasado. Como si cada nueva persona que aparece solo fuera un nuevo intento del inconsciente por resolver lo irresuelto. Por eso te obsesionas con quien no te busca. Por eso te cuesta soltar a quien no te hace bien. No estás enamorada, estás atada por una esperanza infantil que aún no has soltado. Y es duro verlo así. Porque duele reconocer que el deseo no siempre es auténtico. A veces es reflejo de una falta. De una herida abierta que suplica por cerrarse. Y en esa lucha por ser elegida, te olvidas de ti. Te abandonas, te desgastas, te traicionas. Todo para lograr algo que, en el fondo, sabes que no va a llegar. Pero sigues esperando. Como si insistir bastara. Como si entregarte fuera garantía de que, algún día, te amará como mereces. Aunque ese día nunca llega. No estás buscando amor, estás buscando confirmar que existes en el reflejo de alguien que no te ve. Esa frase puede doler más de lo que parece. Porque no se trata de falta de autoestima, ni de que no te quiera suficiente, como repiten los consejos vacíos. Se trata de una herida mucho más antigua. Tan vieja, que ni siquiera te diste cuenta de cuando empezó. Y es que muchas veces, el deseo no nace en el presente. Nace en la infancia. En ese momento en que una niña miraba al mundo buscando una respuesta. Buscando ser vista, escuchada, sostenida, y solo encontraba silencio. Es ahí donde el inconsciente se pone en marcha. Ahí se forma la estructura profunda de lo que hoy llamas amor. Porque si en tu infancia el amor estuvo marcado por la distancia, por la falta de atención, por padres emocionalmente ausentes o fríos, entonces tu deseo no aprendió a reconocer el cuidado. Aprendió a asociar amor con esfuerzo. Con esperar. Con demostrar. Con tratar de brillar lo suficiente para que alguien voltee a verte. Y no se trata de culpas. Freud no buscaba culpables. Buscaba comprender cómo el deseo humano se forma desde la carencia. Cómo, sin darnos cuenta, repetimos. No porque lo elijamos, sino porque eso es lo que nuestro inconsciente reconoce como familiar. Entonces, cuando aparece un hombre narcisista, algo en ti se activa. No es solo atracción. Es una sensación profunda de haber vuelto a casa, pero a una casa donde siempre fuiste invisible. Él también es frío. También es inconstante.
También te mira, pero no te ve. Y sin embargo, tu deseo se engancha. Porque el inconsciente no busca felicidad, busca resolución. Busca reescribir esa historia donde no fuiste elegida. Busca, con él, sanar lo que quedó abierto con mamá o con papá. Y claro, eso no es consciente. A nivel racional, sabes que ese hombre no te conviene. Que te hace daño. Que no te da lo que mereces. Pero emocionalmente, no puedes soltar. Porque no estás buscando solo amor, estás buscando ser reconocida. Validada. Elegida esta vez sí. Esta vez por fin. Y el narcisista, sin saberlo, ocupa el lugar simbólico de ese primer amor incompleto. No importa si fue papá que no estuvo, o mamá que no te miró como necesitabas. Lo importante es que tu deseo quedó anclado en esa figura que no respondió, y ahora se reproduce en tus vínculos adultos. Por eso a veces te obsesionas con alguien que no te busca. Por eso te duele más que te ignoren que te maltraten. Porque la indiferencia toca justo el punto más frágil de tu historia, ese instante donde una niña pequeña se preguntó si era suficiente para ser amada. Freud decía que el deseo humano no siempre es un deseo libre. Muchas veces, es un deseo heredado, condicionado, estructurado sobre la falta. Y tú, sin quererlo, has buscado compensar esa falta convirtiéndote en alguien que brilla, que da, que cuida, que aguanta. Que espera que el otro cambie. Que se quede. Que la vea. Pero el narcisista no se queda. No porque tú no valgas, sino porque él tampoco puede ver. Él también está herido, aunque lo esconda detrás de su ego. Él también fue niño alguna vez. Y aprendió a protegerse no necesitando a nadie. Su frialdad no es fortaleza, es defensa. Y aquí está lo más duro de aceptar, el narcisista no te da lo que necesitas, pero te da lo que conoces. No te ama, pero te refleja algo que tú todavía no has sanado. Y ese reflejo, por contradictorio que parezca, te resulta adictivo. Es como si esa niña que fuiste siguiera intentando hablar con un adulto que nunca la escucha. Sigue tocando la puerta, una y otra vez, esperando que esta vez sí la abracen. Que esta vez sí le digan, te veo. Vales. No tienes que esforzarte más. Pero eso no llega. Y cuanto más lo esperas, más duele. Porque en el fondo, sabes que no se trata solo de él, se trata de ti. De cómo construiste tu deseo sobre la ausencia. De cómo aprendiste a amar lo que no te ama, como si ahí estuviera tu redención. Y no, no estás rota. Solo estás cargando con una historia que no es tuya. Que se escribió cuando eras demasiado pequeña para entenderla. Pero que hoy sigue repitiéndose, como si fueras responsable de terminarla. Quizá por eso duele tanto dejar ir a alguien que te hace daño, no porque lo ames, sino porque soltarlo es soltar también la ilusión de que algún día alguien como él te va a mirar con amor. Y al mismo tiempo, es el primer paso para empezar a mirar con amor a esa parte de ti que aún se siente invisible. Aceptar que no te vio, que no te eligió, que no te sostuvo, no es rendirte. Es dejar de buscar en otro la validación que solo tú puedes empezar a darte. Es volver a esa niña y decirle, ahora sí, con toda la fuerza de tu conciencia adulta, ya no tienes que probar nada. Ya no necesitas que te vean para existir. Porque ya existes. Ya estás aquí. Y eso basta. Y puede que aún te duela ver su nombre en línea y no recibir un mensaje. O recordar cómo te hablaba solo cuando te necesitaba. Pero el verdadero acto de amor no es que él regrese, es que tú dejes de ir detrás de alguien que nunca estuvo del todo. Y eso no es debilidad. Es madurez emocional. Es un despertar. Uno lento, doloroso, pero real. Un movimiento interno que empieza cuando dejas de desear lo que siempre te hizo sentir insuficiente. Ahí empieza el verdadero cambio. No cuando el otro te elige, sino cuando tú dejas de elegir lo que te hace sentir que tienes que ganarte el amor. Porque tal vez no es que te falte amor, sino que te sobró necesidad de demostrar que lo mereces. A veces, lo más inesperado no es lo que el otro hace, sino lo que tú descubres de ti al observar cómo reaccionas. Y llega un momento en el que algo dentro de ti cambia. Un instante silencioso, pero determinante, donde te haces una pregunta que nunca te habías hecho en serio: ¿por qué sigo deseando a alguien que no me desea? Es ahí donde ocurre el giro.
no afuera. No en él. En ti. Porque cuando repites la misma historia una y otra vez, no es porque seas tonta, ingenua o adicta al drama. Es porque algo en tu inconsciente insiste en que esa historia aún no ha terminado. Insiste en que eso que no recibiste, lo vas a recibir si te esfuerzas un poco más. Si aguantas. Si eres más comprensiva. Si te conviertes en lo que crees que el otro quiere. Y lo que parece un patrón amoroso, en realidad es un patrón de espera. Estás esperando que alguien te dé lo que tú no te diste nunca, el permiso de dejar de luchar por ser amada. Ahí aparece la revelación, no estás atrapada por el narcisista. Estás atrapada por la esperanza de que esa herida original algún día sane. Y eso, no va a pasar afuera. No va a pasar en sus manos. Ni en su mirada. Ni en su decisión de quedarse. Porque el narcisista no vino a completarte. Vino a revelarte que parte de ti sigue buscando amor donde solo hay vacío. Freud decía que el inconsciente no distingue entre pasado y presente. Reacciona a lo que se parece, no a lo que es. Y tú, cuando te sientes ignorada por alguien, no reaccionas solo a él. Reaccionas a todas las veces que fuiste ignorada antes. Reaccionas con toda tu historia. Por eso duele tanto. Por eso no puedes soltarlo aunque sepas que no es sano. Porque no estás dejando ir a un hombre. Estás dejando ir el intento inconsciente de reparar tu origen. De volver atrás en el tiempo y cambiar lo que ya fue. Pero justo ahí, cuando por fin te das cuenta de que nada de lo que hagas hará que él te vea como mereces, algo dentro de ti se rompe. Y paradójicamente, en esa ruptura también hay un nacimiento. Porque tal vez no se trata de entender al narcisista, ni de convertirte en alguien más fuerte para lidiar con él. Tal vez se trata de mirar hacia adentro y decirte, con la mayor honestidad, estoy cansada de buscarme en los ojos de quien no sabe ver. Y eso no es derrota. Es libertad. El verdadero giro no es cuando él cambia. Es cuando tú dejas de querer que lo haga. Cuando renuncias a convencer a alguien de que vales, y empiezas a creértelo tú, sin necesidad de prueba externa. Cuando su indiferencia ya no es un espejo de tu herida, sino la confirmación de que mereces algo distinto. Es ahí cuando descubres que tu deseo no estaba equivocado, solo estaba mal dirigido. Que no era amor lo que querías, era existir. Sentirte real. Validar tu presencia en un mundo que te enseñó a callarte, a encajar, a esperar el turno. Y claro que cuesta. Porque el deseo no desaparece de un día para otro. Porque esa niña interna aún quiere ser rescatada. Pero el verdadero giro, es que ya no necesitas que alguien más lo haga. Puedes hacerlo tú. Como cuando en un sueño se te caen los dientes, y todo en ti se inquieta, se sacude, se asusta, pero en el fondo, no es una amenaza. Es una señal. Un símbolo de transformación. La caída no es castigo, es cambio. Estás dejando atrás una imagen vieja de ti misma. Una versión que se sostenía en el deseo de ser elegida. Ahora no quieres que te elijan. Quieres elegir tú. Elegir dejar de negociar tu valor. Elegir dejar de mendigar lo que deberías recibir de forma natural. Elegir el silencio antes que una conversación que te empequeñece. Elegir tu paz antes que tu lugar en una historia rota. Y en medio de todo eso, comprendes algo todavía más profundo, tu mente no quiere castigarte, quiere que escuches. Que mires más allá de la superficie. Que entiendas que todo ese sufrimiento no vino a destruirte, vino a mostrarte el lugar exacto donde aún estás dormida. Así es como se transforma el deseo. No con odio, ni con rabia, ni con culpa. Sino con conciencia. Con esa lucidez que te permite ver lo que antes tolerabas. Con esa claridad que ya no negocia tu dignidad. Con ese cansancio que se vuelve fuerza. Entonces sí, quizás sigas recordándolo. Quizá a veces te preguntes si pudo ser distinto. Pero ya no duele igual. Porque el dolor no tiene el mismo poder sobre ti cuando ya entendiste para qué llegó. Y puede que al despertar aún sientas un vacío. Pero esta vez, no lo vas a llenar con su ausencia. Esta vez, lo vas a habitar con tu presencia. Hay algo profundamente humano en desear ser amado por quien no puede amar. No porque nos falte dignidad, sino porque nos falta historia consciente.
Porque llevamos años reaccionando desde lugares que no sabíamos que existían dentro de nosotros. Desde el psicoanálisis, esto no se castiga, se comprende. El deseo no es un error, es una brújula. Aunque a veces apunta hacia lo que más nos duele, su función no es herirnos, es revelarnos. Y si repetimos relaciones con personas que nos ignoran, que nos usan, que nos invalidan, es porque hay una parte de nuestra historia emocional que quedó detenida ahí. En el momento exacto en que alguien importante nos hizo sentir que no éramos suficientes para ser elegidos. Freud decía que el inconsciente no tiene moral. No juzga lo que desea, ni lo que evita. Simplemente repite lo que está cargado emocionalmente, porque necesita resolverlo. Por eso, cada vez que te obsesionas con alguien que te trata con frialdad, no estás buscando amor, estás buscando comprenderte a ti misma a través de él. Estás intentando cerrar una herida con la misma estructura que la abrió. Pero esto tiene una consecuencia, empiezas a vivir no desde lo que eres, sino desde lo que faltó. Tomas decisiones no por lo que deseas hoy, sino por lo que te dolió ayer. Reaccionas a las sombras del pasado, creyendo que son parte del presente. Y así, sin darte cuenta, cada vínculo nuevo se vuelve una escena reciclada, una obra inconclusa que el inconsciente intenta terminar. ¿Cómo se interrumpe esa repetición? Primero, observando. Pero no con juicio, sino con compasión. Porque esa tú que busca validación no está mal. Solo está herida. Solo quiere entender por qué nunca fue suficiente para quien más necesitaba verla. Solo quiere que, por una vez, alguien la elija sin condiciones. Pero esa elección no va a llegar desde fuera. Va a llegar cuando dejes de contarte que debes ganarte el amor. Y ese es el punto más delicado. Porque muchas veces, incluso después de entender el patrón, sigues atrapada. Porque entender no es lo mismo que soltar. Y soltar no significa dejar de sentir, sino dejar de seguir esperando que el reflejo te complete. Aquí entra la propuesta estoica, aceptar lo que el otro no puede dar, sin amargura. Dejar de exigirle a la realidad que sea distinta. No resignación, sino claridad. No apatía, sino presencia. Porque en lugar de seguir reaccionando con dolor ante lo que no recibes, puedes empezar a responder con conciencia desde lo que ya sabes que mereces. Aceptar no significa rendirse. Significa dejar de insistir en cambiar lo que no depende de ti. Significa elegir desde la calma, no desde la carencia. Y cuando te preguntas, ¿qué parte de mí cree que tiene que ganarse el amor?, empiezas a descubrir al verdadero origen. A la niña que aprendió que tenía que portarse bien para que no la dejaran. Que si se volvía útil, complaciente o invisible, tal vez así alguien se quedaría. Pero tú ya no eres esa niña. Ya no necesitas esconderte para ser querida. Ya no tienes que ganarte el lugar. Ni demostrar que mereces lo que ya es tu derecho. Y sin embargo, esa parte de ti sigue viva. Porque es la que ha guiado muchos de tus deseos, muchas de tus elecciones. Es la que ha confundido el dolor con intensidad, la indiferencia con misterio, el desinterés con un reto emocional que tenías que conquistar. Esa parte no se elimina, se abraza. Porque no necesitas pelear contigo misma. Necesitas reconciliarte. Sentarte contigo y decirte con ternura, no estás rota. Solo estás cansada de esperar que alguien venga a decirte que vales. A veces, el verdadero cambio ocurre no cuando tomas distancia del otro, sino cuando te acercas a ti. Cuando empiezas a mirar con atención lo que sentías sin palabras. Cuando te detienes y ves, con honestidad, cómo tus deseos más intensos han estado guiados por memorias que no elegiste, pero que puedes transformar. Desde Freud, el trabajo terapéutico no busca eliminar el deseo, sino hacerlo consciente. Nombrarlo. Comprenderlo. Sacarlo del lugar oscuro donde actúa sin que lo veas. Porque el inconsciente seguirá repitiendo hasta que dejes de culparte y empieces a escucharte. Hasta que dejes de perseguir y comiences a habitar. Y sí, eso duele. Porque duele reconocer que esa historia que te contaste durante años, no era cierta. Que no eras poco interesante, ni poco valiosa, ni poco suficiente. Solo estabas mirándote en los ojos equivocados. Y eso te lleva a un punto de inflexión, ya no se trata de cambiar tu historia para que encaje en los ojos del otro.
Se trata de dejar de escribir tu vida con las palabras de una herida. Entonces, empiezas a elegir distinto. Ya no te atrae el que se aleja. Ya no te obsesiona el que no está disponible. Ya no esperas que te complete el que apenas se sostiene a sí mismo. Porque ahora eliges desde la conciencia, no desde la necesidad. Desde el valor, no desde el vacío. No es magia. No es un desbloqueo inmediato. Es un proceso. Una construcción. Una práctica interna que requiere tiempo, cuidado y presencia. Pero cada vez que reconoces tu patrón sin juzgarte, cada vez que dices no sin miedo a ser rechazada, cada vez que eliges tu paz por encima de la ilusión de ser amada, algo dentro de ti se acomoda. Algo empieza a sanar. Y en ese proceso, aprendes algo más, que el amor que buscas afuera solo puede florecer cuando te haces espacio por dentro. Cuando dejas de llenar tu vida con ausencias, y empiezas a sostenerte con tu propia presencia. Cuando comprendes que no necesitas que alguien más te vea, para existir. A lo largo del tiempo, muchos han confundido el deseo con debilidad. Como si querer ser amado dijera algo malo de ti. Como si reconocer que anhelas ser visto hablara de tu fragilidad y no de tu humanidad. Pero Freud lo entendía diferente. Él decía que el deseo es lo más verdadero de una persona. Que ahí, en lo que deseas con más intensidad, se esconde tu historia más íntima. No atraes narcisistas porque algo esté mal en ti. Atraes narcisistas porque algo dentro de ti aprendió, muy temprano, que el amor duele. Que para ser vista hay que esforzarse. Que para ser importante hay que desaparecer un poco. Que si alguien no te presta atención, entonces vale la pena ganársela. Eso no nace en la adultez. Eso es una semilla que fue plantada en la infancia, cuando el amor estaba mezclado con ausencia, con silencios, con miradas que no llegaban. Y esa semilla creció en forma de deseo distorsionado. Deseo de alguien que no está. Deseo de alguien que no siente. Deseo de alguien que no te ve, porque sin saberlo, estás buscando confirmar lo mismo que viviste, que tienes que hacerte pequeña para que te acepten. Por eso repites. No porque seas ingenua. No porque no aprendas. Sino porque la lógica del inconsciente no es racional, es emocional. Lo que busca no es coherencia, es familiaridad. Busca lo conocido, aunque eso conocido duela. Busca a esa figura que se parece a quien no estuvo, esperando esta vez tener un final distinto. Y cuando no lo consigue, te frustras. Te preguntas por qué otra vez caíste. Te culpas por haber confiado. Te castigas por no haberlo visto antes. Pero esa no es la respuesta. Porque el cambio no empieza desde el castigo, sino desde la comprensión. Cuando te detienes a mirar con honestidad, te das cuenta de algo fundamental, no estás enamorada del otro. Estás enamorada de la promesa inconsciente de sanar lo que antes dolió. De que ahora sí te elijan. De que ahora sí sea suficiente. Y es ahí donde puedes comenzar a elegir distinto. Porque ya no necesitas que alguien te valide para sentirte real. Ya no necesitas el reflejo de un otro para confirmar tu existencia. Ya no necesitas ser deseada para creer que vales. Ahí empieza la verdadera libertad emocional. Freud hablaba del análisis como una forma de hacer consciente lo inconsciente. De poner en palabras lo que siempre se sintió, pero nunca se dijo. Porque solo lo que se nombra puede transformarse. Solo lo que se observa sin juicio puede dejar de repetirse. Y cuando empiezas a nombrar tu historia, cuando dejas de disfrazarla, cuando reconoces la herida sin vergüenza, algo cambia. No es que dejes de sentir. No es que se apague el deseo. Es que el deseo se limpia de necesidad. Se vuelve libre. Ya no busca reparar. Ya no persigue sombras. Ya no ruega. Porque ya no estás dispuesta a mendigar lo que por derecho emocional es tuyo. Desde el estoicismo, aprendemos otra clave, no controlar lo que no depende de ti. Y eso incluye las reacciones, el afecto, la presencia o ausencia del otro. No puedes forzar que alguien te ame, pero puedes elegir no entregarte a quien no tiene la capacidad de hacerlo. Puedes renunciar a vivir a medias por miedo a estar sola. Puedes darte cuenta de que tu valor no se negocia con atención intermitente. Y eso no es frialdad. Es dignidad. Porque amar no es desaparecerte para que te acepten.
Amar es estar presente sin perderte. Es sostener tu verdad, incluso cuando el otro no la reconozca. Esa es la diferencia entre amar desde la herida y amar desde la conciencia. En el primer caso, lo que haces es buscar una figura que te confirme que vales. En el segundo, compartes lo que ya sabes que eres. Ya no te das para que te amen. Te das porque te amas. Y sí, eso también puede doler. Porque es soltar una identidad. Dejar de ser esa tú que vivía para complacer, para sobrevivir emocionalmente, para ganarse a quien no podía quedarse. Pero detrás de ese duelo hay una verdad poderosa: no fuiste tú la que no merecía. Fue el otro quien no pudo ver. Y ya no estás aquí para ser elegida. Estás aquí para dejar de olvidar quién eres. Esa es la transformación. No eliminar tu deseo, sino volverlo consciente. No dejar de amar, sino dejar de buscar amor donde solo hay vacío. No renunciar a los vínculos, sino renunciar a los lugares donde solo hay repetición disfrazada de conexión. Ahora te toca preguntarte con honestidad: ¿y si dejaras de pedirle a otros que te completen? ¿Y si pudieras sostenerte incluso cuando nadie te aplaude? ¿Y si no hicieras nada extraordinario, y aún así valieras? Cuando comprendes esto, dejas de buscar pruebas de tu valía en los ojos ajenos. Porque sabes que tu valor no se construye por cuánto te necesitan, sino por cuánto te eliges a ti misma cada día. Y entonces, cuando llegue alguien, no será para llenar un hueco. Será para compartir un mundo que ya no necesita ser validado. No atraes narcisistas, repites una historia donde tu deseo fue siempre callado. Pero ya no tienes que callarte. Ya no tienes que moldearte. Ya no tienes que forzarte a encajar en una historia escrita con las palabras de la carencia. Estás en el momento exacto para escribir una nueva narrativa. Una donde el deseo no nace de la falta, sino de la verdad. Una donde el amor no se pide, se ofrece. Una donde tu voz no compite por ser escuchada, porque ya aprendiste a escucharte primero. Y si decides amar otra vez, que sea desde ese lugar, no para ser vista, sino para no volver a olvidarte. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no lo dejes pasar. A veces, una sola palabra basta para encender una transformación. Y quizá, entre los comentarios, encuentres otras voces que también están rompiendo el mismo patrón. Leerlos, compartir lo que sentiste, puede ser el primer paso para ponerle nombre a lo que antes solo era confusión o silencio. Este espacio está hecho para eso, para comprendernos sin juicio, para hablar de lo que muchas veces nadie se atreve a decir, y para caminar juntos, aunque cada quien esté sanando su propia historia. Si te hizo sentido, si te movió algo, suscribirte no es solo seguir un canal. Es decirte a ti misma: quiero seguir mirando hacia adentro. Déjale un like si esto tocó algo profundo. Y si quieres, cuéntame en los comentarios, ¿en qué parte de ti sentiste que esto hablaba de tu historia? Aquí seguimos. Sin prisa, pero con verdad.